Es un viaje muy sentimental. Justo en lo que se da que somos 5 cada uno de un lugar distinto y cada uno tiene una historia distinta. Estando en Malvinas lamentaba mucho morir joven y que nunca iba a tener una familia. Es cerrar ese capítulo que uno dejó inconcluso. Creo que cada momento de Malvinas y situaciones está todo unido a la música de Serú. No, tengo la misma sensación, los mismos nervios que en el 2009, digamos. La verdad que estoy bastante ansioso, mucha ansiedad por volver a estar allá. Y por lo visto yo pensé que le iba a llevar mejor, pero me parece que por más que vuelva 30 veces más va a ser siempre lo mismo. Es un sentimiento distinto. Como decía Sandro, un mundo de sensaciones, porque no sé qué. Estoy nervioso, ansioso, triste, contento, no sé, feliz. Por poder cerrar un ciclo, estoy seguro que va a ser sanador, me estoy dando cuenta que me va a hacer muy bien. Muy nervioso, a la vez ansioso por llegar, ver con qué me encuentro, pasaron 30 años largos. Lo que me tranquiliza un poco es el grupo que va conmigo, el grupo de 12 personas, muy agradable, que me saben contener. Estoy bien, hablo permanentemente con mi señora, hace 2 segundos acabo de hablar, le dije que disfruten, que estén contentos que yo estoy acá, que no sea un drama esto. Bueno, la verdad que tengo muchos nervios, ansioso, contento de cuando viajar con un grupo humano extraordinario y aparte no sigo más. Tengo que aprender a volar entre tanta gente de pie. Cuidan de mis alas unos gnomos de lata que de noche nunca ríen. Si la lluvia llega hasta aquí, voy a limitarme a vivir. Bueno, ya estamos a 5 minutos del sueño, del viaje de mi vida. Viva la patria. Bueno, nada, no sé, me pone la piel de gallina. Sí. Estimados pasajeros, bienvenidos a Montpellier. Hemos aterrizado, bueno, son las 4 de la tarde, hora local. Ladies and gentlemen, welcome to Montpellier. We have landed 4 o'clock p.m. local time. Aviation Authority required to revisit until the captain has enough devices in the sign. Realmente el clima Se palpa, se siente, creemos que lo hemos superado con holgura. esperemos nuestra capacidad. que los habitantes no sean igual que el clima. Ahí Marianito llenó el papel y trae arma, puso sí, casi lo dejan preso. ¡Epa! Se le trabucó la X, ¿no, Marianito? Pero bueno, después explicó y le entendieron. Este es el clima, así se despidió Malvinas. Nos despedimos de Malvinas y parece mentira que está esperando con el mismo clima. Bueno, llegamos con el mismo clima de siempre, eso no cambia. Me parece que entramos al túnel del 82. Falta hacer guardia nada más. Sí, la verdad. Y 10 grados menos. Ricky, volví a tu casa. Estoy en tierra argentina. La verdad que nos estamos mojando mucho, pero muy contento de estar acá con mis compañeros. Che, me sacaron la tarjeta. Argentina, la Malvinas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Se cumplió mis deseos, así que gracias a Norberto estoy aquí en las islas.
gracias a Dios. Un abrazo y saludos. Contento de seguir recorriendo la Argentina, como dice nuestra presidenta, hay que recorrer el territorio nacional. Así que vamos a compartir con este hermoso grupo, con los compañeros excombatientes, vamos a hacer el homenaje que los trabajadores legislativos le estábamos debiendo a nuestros seres, y además vamos a disfrutar de este rinconcito de nuestro hermoso país, de eso se trata. No será mi querido Unimó, pero estar manejando de vuelta acá en Malvinas. Y no sé, todavía no me desperté, parece mentira. Pero la verdad, estar manejando acá en Malvinas es un placer. Sensación rara, ¿no? Sí. Qué colorido que está todo. Yo estuve en un galpón así como este, ¿ves? Así. Ahí teníamos, así como ese galpón, era el galpón donde estábamos con comunicación. Fíjate que cada tanto arriba de una casa hay una antena de radio aficionado. Estos hijos de puta le pasaban información. Y vos decías, ay, qué casualidad, cómo se la pusieron justo donde estaban los comandos. Entonces yo cuando me ponía a boludear con la frecuencia de la radio, escuchaba las conversaciones en inglés de ellos. Llegamos, amigo. Acá se van a quedar mis hijos, cada uno me dio lo que más quería y nos vamos a quedar para toda la vida acá.
Nunca más nos vamos a ir de acá. Y mi documento de identidad también. Mi identidad queda acá y no se va. Gran parte de mi vida dejé acá. Y ahora la dejo para toda la vida. Murió prácticamente con mis brazos. En el último repliegue en Willy Reich lo encuentro tirado. Le quise sacar la medalla de identificación y estaba vivo. Y estaba ciego. Había recibido un tiro en la columna. Y me pedía por favor que le pegue un tiro. Y en eso venía el teniente replegándose y me dijo, dejá que yo me hago cargo. Y en el momento que lo voy a dejar al teniente, tocó hacer guardia juntos. Nos emborrachamos en esa guardia. Me tocó a él y no a mí. Muy emocionado, nunca pensé llegar hasta acá. Muy lindo, me llevo muy lindos recuerdos. Encontré un compañero en la tumba, en los pilares, encontré el nombre del otro que falta, que eran compañeros míos de pozo. Compartimos los 60 días acá y bueno, son las dos bajas que tuvimos en el batallón nuestro. Y muy emocionado. Muy emotivo todo, muy impresionante, los chicos están cerrando el ciclo, vamos a ir cerrando esto, poniendo las placas y vamos a cantar todos juntos en la nacional. La placa de Pérez, con lluvia, mucho viento, mucha lluvia, mucho frío, imagínense, estamos en marzo, acá estamos poniendo la placa de la CGT, estaban presentes los trabajadores argentinos, misión cumplida, compañeros. Acá el Senado de la Nación, la placa de la Cámara de Diputados de la Nación, acá estamos poniendo la placa de la biblioteca, de la biblioteca del Congreso. Esta Virgen estuvo en el acto del año 2005 del Salón Azul y fue traída acá a la Sierra Malvina por la Comisión de Padres de los chicos caídos. Acá tenemos 2 bombas de 500 kilos. Como no nos dejaron volver por el fuego que había, dijeron, bueno, duerman allá. Entramos al galpón, era toda una mugre, todo chatarra, y nos pusimos sobre el piso, todos amontonaditos, y bueno, a tratar de dormir, imposible, helados, congelados.
y de a dos hacíamos guardia un rato cada uno mirando las puertas. Entonces cuando nos replegamos acá, dice, no, hay que prepararse para la batalla final local, se llamaba, que era la de casa por casa. Y ahí es cuando Menéndez los llama del otro lado, de los ingleses, le ofrecen la rendición para no hacer que no sea una masacre esto. Y ahí es donde él decide capitular, digamos. Yo no sé cómo después terminó la Secretaría de Gobierno del primer piso con otro soldado, hechos mierda. Viene un teniente y dice 11 voluntarios, uno atrás del otro con una de grupo, en columna. Y cuando llegamos a la después más allá, te iba a mostrar, vino un jeep y dijo, teniente, para todo, no ve que las banderas. En todos los mástiles había banderas de la Cruz Roja, antes eran las argentinas. Claro. Hasta que después se juntan a la noche y le hablan el acta de rendición, listo. Entonces a partir de ahí los ingleses se hacen cargo del pueblo y a nosotros nos meten todos en los prisioneros. A mí me traían todas las semanas a hacer guardia acá al pueblo. Estaba de guardia parado donde está la ventana de este negocio, esto es un negocio. Y a la noche yo, con el embole, hago así y estaba todo desclavado. Meto la mano y estaba el vidrio roto. Y me acuerdo que saqué cuerdas de guitarra, pañuelos, todas esas cosas. Le avisé al otro compañero que estaba allá enfrente, se cruzó y me dijo, entrá, que yo te cubro. Lo vaciamos prácticamente. Y él se la llevaba a aquel portón que abajo está así, le escondió todo allá. Una hora antes de terminar la guardia, subimos todo al jeep. De ahí nos llevaba al hipódromo. Y me acuerdo que me comí 3.000 chocolates y en el hipódromo me descompuse. Entre el chocolate y la bebida alcohólica me tomé de acá al hipódromo nada más. La desesperación por comérmelo. Y después cuando nos fuimos para el monte, nos agarró una requisa en el camino, nos descubrió y nos sacó todo. Y volví al monte con 4 pavadas, digamos. Pero bueno, man, es increíble que todavía esté este negocio. La verdad que es increíble. O sea que lo conozco por dentro. Acá era todas las colas, íbamos ahí al todos los y prisioneros. ahí nos embarcaban. Menos papá que no fue prisionero. Y después le voy a contar. Bueno, así, yo no firmé la rendición. Saquemos otra después en otro que haya robado. Dale. Hay varios. No, fueron ustedes que embarcaron, yo ya estaba embarcado. Yo no fui prisionero, esta foto no es para mí. No, dale. A mí todavía me están buscando. Me busquen. No es para oficiales y suboficiales, qué puto que. 4 embarcados, título de la foto. Sí, no, fuimos al puerto, dejamos las armas, volvimos, bueno, acá estuvimos durmiendo hasta que nos embarcaron. Hechos mierda estábamos. ¿Con cuántos kilos menos estabas? Y yo calculo que por lo menos habíamos calculado 17 kilos, más o menos de con lo que vino. Apenas llegaron allá, ¿hubo un engorde? Sí, fuimos a la escuela Sargento Cabral y ahí nos daban de comer para que tengan. Y nos quisieron tener varios días y bueno, o sea, el otro día se armó quilombo y pedimos irnos y nos fuimos. Recuerdo que nos querían venir a poner orden, a decirnos, bueno chicos, a ver a esto, el otro, y dijimos, no me vengas a romper las pelotas, venimos de la guerra. Y bueno, ahí nos pusimos a poner un poco pesaditos y vinieron los colectivos y nos fuimos todos cada uno para el regimiento. Este era el muelle principal. Acá llegaban barcos de gran calado y descargaban cosas, elementos argentinos, armas. Este galpón estaba lleno de comida. Después del techo había 3 carteles que decía Isla Falkland Company. Entonces tuve que subir al techo para tomar las medidas y en esas mismas medidas escribir Apostadero Naval Malvinas para tapar eso. Y el 8 de mayo temprano a mí me mandaron a un barquito. Entonces no supe más del cartel. Cuando volvimos el 2 de junio acá, estaban acá a la vuelta, había una carpintería, un galpón donde agarramos para dormir. Veo maderas, por ahí sigue estando la carpintería. Y sería este. Ya no me acuerdo bien, no tiene pero estaba tan cerquita ahí. Seguramente sería este, y esto no estaba. Y habíamos hecho unos pozos que nos cubríamos ahí. No, esto está todo muy cambiado.
el que dormía al lado mío, nos abrazábamos casi, vivíamos, nos apretábamos para sentir el calor. Después yo me fui por un lado y por el otro, y en un encuentro pregunté por él. Digo, ¿qué es de la vida? No, me dijeron, murió de sobredosis. Fue uno de los tantos argentinos que no pudieron soportar esto y se murió. Y son muchos los suicidados. Algunos lo hicieron inmediatamente después, otros después de unos años, otros hasta hace pocos. No se aguanta. Yo también tuve mi deseo de suicidarme, salí a caminar por una ruta. Y digo, bueno, el primer camión que pase, que me lleve, porque yo no doy más. A partir de ahí nació un tratamiento más profundo, con psiquiatra y todo. Y mi deseo de morirme vuelve permanentemente. Tengo una familia hermosa, hijos preciosos, estoy muy bien. Pero yo quiero morirme y listo. No. O tener un poco más de vida por los chicos, pero mi vida terminó hace rato. Ya no sirve para nada. Que yo lo perdí a Ricardo, perdón, Pero yo también, el vago arrancó y se fue. Viste que me cagan a pedo porque voy despacio, pero vamos los tres puntitos siempre. Llegamos al aeropuerto, llegamos de madrugada y dormimos alrededor de la pista. Cuando se hace de día, nos hacen guardar las cosas y salimos ya caminando para Puerto Argentino. Yo estuve toda la mañana en el aeropuerto. Después no lo vi nunca más. Che, disculpa, ¿y dónde mira se metió Ricardo? Calculo yo, por lo que vi, encontré el galpón donde estuvo comunicaciones. Estamos más o menos a 100 metros donde estuve en mi posición. Voy a caminar hasta donde calculo yo más o menos que estuvieron los pozos donde estábamos nosotros. Acá estaban los chicos de Mortero 120 en esta playa. Y así seguimos allá. Acá estaba el famoso radar de la Fuerza Aérea. Estaba la parte de exploración. Y estas eran más o menos las posiciones donde estaban las trincheras y los pozos nuestros. Para todos los chicos de comunicaciones, sobre todo a vos, Miguel Rombolá, mirá, Miguelito, lo que salíamos a la noche a arreglar, mirá el cable, la central telefónica, mirá. Este es el cable que salíamos a la noche con Miguel. No te puedo creer. Este es el cable que iba a la central telefónica de comunicaciones del Regimiento 3, compañía Comando, Paití. Así lo pelaba yo, negro, mirá. Mirá, ves que no es cable de corriente, es cable de comunicación. Mirá. Era buen cable el argentino. Lo empiezan a bombardear y pierdo el alicate. Tú te imaginas esto de noche. Para allá buscando dónde se había cortado. ¿Y cómo hacías? Pelabas un poco, ponías los chupetes, le dabas al magneto con las pinzas y si te contestaban de allá quiere decir que se había cortado para aquel lado. Y así hasta encontrar más o menos donde estaba cortado por una bomba o por lo que pasara. Y la desesperación me pongo a pelarlo con los dientes. Y cuando pelo con los dientes se ve que alguno del otro lado le dio al magneto
imagínate un picanazo en los dientes. Y Miguel y yo, en el medio de las bombas, cagándonos de risa, y me decía, che boludo, ¿cómo habla Miguel? ¿Qué hiciste? Y no puedo hablar, le decía. Me pegó una picana en los dientes. El 1 de mayo aparecieron 3 fragatas allá. Y vos veías que una se acercaba más, se veía así de costado más cerca, y ahí donde se veía pum, pum, y ahí venían y nos bombardeaban. La verdad que encontrarme conmigo mismo después de tantos años, te puedo... no sé cómo explicar. Creí que iba a poder explicarlo porque creí que iba a ser más sencillo. Pude, chicos. Me llevo mi cable. Un pedacito de este cable pertenece a vos y a mí, Miguel. Pero estoy justo en línea recta, así que más o menos un poquito más allá de donde estaban los pozos. Vamos a ver si encontramos un pozo. Mirá. Esto es una posición. No te digo que sea la mía, pero no sé. Pero esto es una posición. Ahora me sobra. Me siento realizado. Cumplí mi sueño. Estoy con todos. No estoy solo, estoy con todos. Mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros de acá. Con todos, me acuerdo de todos, te lo nombraría a todos. Chiqui dice que cuando fue a Montelondo por primera vez en el 2009, tienen 6 o 7 muertos en el escuadrón y que se le aparecieron 6 ovejas. Increíble, ¿no? Ayer me despedí de 2, de Soria y de Julio Cao. El que quiere creer que crea, lo que sea, no sé. No digo que increíble, la naturaleza me mandó 2 caballos. Silvana, esto es lo que me pediste. La cartita tuya a Malvinas. Sabés todo lo que solamente vos y yo y mis hijos, Iván y Kevin, saben lo que vos pedís que deje enterrado acá y acá queda, mi amor, te lo juro. A Ricardito o a Manolito le dejamos esta carta. Y a Malvinas. No la vengan a buscar nunca, porque acá va a quedar para siempre. Chau amigo. Chau Manolito. Chau chicos. Acá quedó todo. Ya. Me hizo recordar los mismos escalofríos que me daba cuando aparecieron el 1 de mayo y después cada vez que aparecían, igual, el mismo escalofrío. Aparte parecía que lo estaban haciendo. Es ver lo mismo que en el 82. Esos aviones era cotidiano. Y a veces un Harrier adelante y un Mirage atrás, y pensando dónde irían a caer las bombas. Me recuerda un día que estábamos lejos de acá y nos dieron alerta roja, que era salir corriendo a protegerse en los refugios. Y había pasado mucho tiempo y bueno, los aviones no venían. Y empiezan a salir de los refugios y yo digo, esperen un poco más. Y de pronto veo levanto la vista y veo 2 aviones que venían a toda furia. Entonces nos tiramos en un galpón
Llega otro chico, se tira arriba de las turbas, cayeron encima mía, quedamos los dos tapados con las turbas. Y escuchábamos el bombardeo aéreo de estos aviones. Ese chico que se tiró al lado mío, ayer lo vi en el cementerio, porque después murió. Ahí tuve un momento muy jodido. Era acá, en el aeropuerto este, que llegaban los aviones que venían del continente, con alimentos, con equipamientos, y había hubo una escuadrilla de aviones acá de ataque también. Hicieron como 3 intentos tomar acá, pero no pudieron, fue por eso que se tuvieron que ir hacia el estrecho San Carlos. Vi que tomamos el mismo camino, la misma ruta que en aquella época. Es increíble. Y la sensación es fuertísima. Ver los dos aviones en el cielo, la verdad que es fuertísima. El sonido me impactó muchísimo. Volver a escuchar el estruendo del motor es muy fuerte, muy fuerte. Después de los bombardeos, pasaban aviones a gran altura tomando fotografías para ver si le habían pegado a la pista. Y el ingenio argentino, porque es así, los mandaban a los soldados a ir a hacer con turba círculos grandes, simulando cráteres sobre la pista. Entonces cuando sacaban la fotografía, ellos pensaban que le habían pegado. Y después no entendían cómo a la tardecita o la noche venía el Hércules y aterrizaba. Entonces al otro día volvían a bombardear. Y siempre se volvía a hacer lo mismo. Le pifiaban a la pista por las antiaéreas que teníamos. Y todos los días después de cada bombardeo iban los soldados a simular pozos. Así que, ingenio argentino. Ahí estaba Moby Brook. Toda esa plataforma de cemento que se ve ahí eran como contenedores y ahí tenían calderas. Bueno, ahí, ese era el cuartel de Royal Marine. Después tuvo el general de la 10ª Brigada, Joffre, estuvo ahí. Cuando empezaron los bombarderos se pasó la 10ª Brigada, se pasó a Puerto Argentino. Todos los generales, todos tenían agua caliente, tenían caldera, era lo mismo que tenían los Royal Marine. Sí, estaban todos en los pozos. Nosotros estábamos allá. Le ponía una tira de subteniente, le daba ropa limpia, él nos traía izquierda, derecha, y íbamos 100 metros de allá para acá y lo llevábamos a bañar ahí. ¿Acá fue donde te salvó la radio? La radio me habrá salvado subiendo y bajando. De acuerdo a cómo te bombardeaban. Lo que pasa es que de aquel lado también venían ingleses, y de acá venían de acá también. Y venían bajando y bueno, era un quilombo. Nos perdimos con Astorga, no nos vimos más. Si me quedo solo, me quedo por ahí atrás. Después vengo bajando así, para aquel lado, para Puerto Argentino, veo este camino y veo el cuartel, veo Moby Brook. Este era bomba, fusiles en el piso, tiro, ida y vuelta, soldados que se replegaban. Por allá arriba llegué a la casa a la altura de la casa del gobernador y calculo que de todas las bombas que cayeron acá, un esquirlazo de eso. La radio me la saqué cuando llegué allá, no la largué nunca. ¿Y cuando lo viste y viste los pepazos? No, los pibes veo que me abrazaban como diciendo, apareciste, viniste. ¿Y por qué no te sacaste la radio? Porque tenía miedo que me la cobraran. ¿Eso qué es? Vos le metías esto al fusil, cargabas y le ponías un cohete que va en el caño que se llama PDF, proyectil doble fragmentación, y ese proyectil era para tanques, le tiras a los tanques. Esto es una bala de propulsión, se llama, explota dentro del caño y sale el cohete. Como de fogueo, ¿no? De fogueo, claro. Fogueo. ¿Esta inglesa? 5.56, ¿ves que más chica? Y esta 7.62 las nuestras. ¿Sí? Teníamos casi el mismo fusil pero de distinto calibre. Una bolsa a dormir. Mirá.
Mirá, mirá, vengan a ver esto. Acá está mi lápida. Acá estuve yo, combatiendo lo que dije contra los ingleses que venían de allá. Y armaron una primera línea acá atrás. Y yo no sabía que habían armado una primera línea tirando para allá. Venían de allá y venían de allá. Entonces yo me arrimé y tiraba de acá. Y cuando podía, sacudía, pero era imposible. Todo esto, una lluvia, bueno, pero detrás antes. Cuando los veo, por las bengalas, yo pensé que eran nuestros. Y le grito al teniente que andaba por ahí, un quilombo de soldados. Propia tropa, mi teniente, propia tropa. Recibimos, ¿sabes lo que era? Recibir un apoyo. Y él mira y dice, no, boludo, que propia tropa son ingleses. Uy, la concha es su madre, yo que era el más expuesto. Entonces tiremos y empezamos todos a tirar para allá. Y yo me quedé acá adelante solo. Acá había como una trinchera, algo. Y había un soldado que está acurrucado. Y yo de allá le gritaba, cuando lo veo, tirá la concha de tu madre, tirá, que necesitaba más apoyo. Y se despabila y empieza a tirar. Tiraba y yo tiraba. Y de repente cada tanto miraba y estaba acurrucado de nuevo. Y no sé qué tiempo pasó y no tiró más. Entonces de allá me vengo desesperado y estaba muerto. Tenía un agujero acá en la campera, pero no tenía sangre. La campera abierta así. Y yo me fui a mi casa con el cargo de conciencia de que había muerto por mí. Porque si yo no le decía nada, capaz que él se quedaba acurrucadito ahí y en un momento se hubiese replegado. Pero cuando yo le decía tirá, me pareció como que le había hecho descubrir su posición. Entonces le tiraban a él y se murió por mi culpa. Y esa mochila me la llevé toda una vida conmigo y yo no se la había contado a nadie. Hasta que hace 5 años se lo blanqueé a la psicóloga que me estaba tratando. Y me hizo entender que era el destino y que él no murió porque yo le rompía las pelotas. Era su destino. Y que yo no era el ejército ni era todos los soldados de la guerra. Era uno más que le pidió por favor que lo apoye. Y el destino de él está morir acá. Y esa mochila la pude sacar hace 5 años recién. Imagínate, Natalio, caminando esto de noche. Frío, lluvia, pero Malvinas, 1982. Son las fundas de las bolsas de dormir. Bueno, estos eran los abrigos de adentro de la funda de dormir. Esto es una bolsa de equipo. Acá no hubo combate. No, acá no, pero 62 millones de bombas. Nos cayeron desde el 1 de mayo hasta el 11 de junio estuve acá. Fue ataque naval que venía de allá atrás y bombardeo de aviación costal. Nos hicieron armar el vivac, se llamaba, que eran todas las carpitas, acá en este triángulo. ¿Le hicieron trinchera acá? No, solamente carpita, hasta el primer bombardeo. La orden en un griterío infernal, subir al monte. Subimos al monte y ahí ya nos quedamos, hasta el 11 de junio. Todos vivimos ahí arriba, 215 soldados. Todo eso es nuestro. Ese fue mi esposa. Ese que está ahí. Teníamos el pozo y la carpita arriba, era un poquito más antes. Pero sí, cuando terminaba el bombardeo, salía a juntar las esquirlas y las cartas de mi familia estaban enterradas ahí. Hice un agujero cuadrado y las metí, con un pan de turba, era la tapa. Y cuando al 11 me fui, cerramos como si cerrás tu casa y te vas porque vas a volver. Y nos fuimos todo el escuadrón bajando al infierno, nos fuimos al infierno. Y acá me había quedado la casita armada, con la carpa, con todo.
Y yo cuando vine, en el 2009, busqué, pero no, se deshicieron. Que mi segundo hogar es este. Y que acá se quedó el pibe de 20 años. Acá se quedó ese pibe que no volvió más. Volvió un chiqui sin alegría. La lucha por vivir y la creación de mi familia, lo que yo creé con mi hija, mi esposa, es lo que me da la felicidad y lo que me dice soy feliz. Pero yo no soy alegre, yo no tengo alegría. Eso se quedó acá. A mí me arrebataron la vida. Yo soy otra persona. El pibe de 20 años se quedó acá. Con ese pibe me iba a buscar, reencontrar el 2009 y me lo quería llevar para allá para que me dé eso que me faltaba. Y hoy vuelvo y hoy sí le vengo a decir adiós directamente. Porque por más que me lo lleve conmigo, somos dos personas distintas. Y yo ya estoy muy grande como para que recibir un poco de energía de él. Ya está. Él está acá, vive acá. Y el que hoy lo vino a visitar es el otro chiqui, que solamente le viene a dar un abrazo y a decirle adiós. Pero me despido bien, me despido feliz. Esto es con lo que soñé en estos 30 años. Va a ser un agradecimiento infinito este momento, estar sentado en mi pozo y ustedes alrededor escuchándome. En mi pozo, en mi casa. Yo no puedo contar a ustedes. Gracias, loco, amigo, gracias. Gracias, la verdad, gracias a todos por este momento. La familia tenía miedo. Traje algo para que deguste. Mi mamita de 81 años me decía no vayas que te van a agarrar. ¿Tu señora qué te decía? ¿Tenían miedo? Y un poco miedo tenía. Pero el último tiempo me vieron bien, así que se quedaron tranquilos. Les escribo cada rato, estoy bien, sí. Están contentos por lo que les escribo. Van a encontrar a una persona... Y yo quiero que encuentren a otro. Alguien que renovado, alguien que cerró un ciclo. Mi señora, que fue mi novio durante la guerra, me dijo no doy más, no puedo más. Yo lo entiendo. Pero perdoname, te entiendo. ¿Querés que me vaya de casa? ¿Qué querés que haga? Yo lo hago. Ahora mejor llegó el momento de que... Y disfrutar, no sé si disfrutar plenamente, pero vivir. De que ella te disfruta a vos. ¿Está bien? ¿Te sientes bien? Ahora sí. No me sentía bien cuando subía, pero ahora sí. Llegamos. Fago, maestro, te quiero mucho. Faco, lo hiciste tirar, ¿eh? Gracias. Para quedarte, Petro. Quédate que yo te quiero. ¿Hablaste con tu señora, no? Sí, ya le mandé eso. ¿Qué dijo? Que me cuida. Cuidado. Si el propio me cuida, decir. ¿Le dijiste vos? Yo creo que algunos pensaron que era un irresponsable, pero bueno. Este camino lo subí con 20 años, 14 kilos menos y la ropa mojada de 2 meses, los pies mojados de 2 meses y obviamente el frío chupado 2 meses. Yo
siempre hubo una crítica sobre por qué mandaron pibes chicos, pero sin esa edad no se podría haber hecho este sacrificio. Facundo, ¿cuántos años tenés? 24. ¿Te costó? Sí, me costó. Nuestro escuadrón se divide. Un grupo sube por detrás y nosotros venimos por acá. Nosotros teníamos que hacer esta posición de bloqueo. ¿Por qué? Porque los ingleses tomaban London, Dos Hermanas y Harriet. Y entonces lo que había que hacer es evitarle que ellos muy tranqui vayan, que tengan que ir por los montes. Nos hacemos fuerte acá. London ya estaba tomado cuando se hace de día. Entonces nosotros cuando vamos a la cima a chusmear, nos ven y empiezan a tirarnos y nos empezamos a tirar de frente. Ya Harriet no estaba más en Regimiento 6, estaban ellos. Y Dos Hermanas estaban ellos. Desde la 1 de la mañana, del sábado, que vinimos por acá, que combatimos, se fueron, nos quedamos, hicimos fuerza de frente hasta las 6:30 de la tarde del domingo. Poner a las 5 de la tarde lo llaman al capitán, que era nuestro jefe, lo llaman de Modibrook, y cuando llega a Modibrook le dicen, urgente, replega todo, porque los ingleses ya empezaban a caminar por allá y caminar por allá. Entonces nosotros íbamos a quedar adentro de una herradura, solo, jamás nos mandaban un refuerzo. Todo el repliegue de la gente que se fue, más otras unidades, armaron la segunda línea de defensa. Y nosotros solos nos habíamos quedado acá, y los ingleses nos sobrepasaron. Si no lo replegás urgente, esta noche los liquidan. Acá cuando él llega, ya era de noche. Y urgente se junta con otro capitán y arman 2 grupos para replegarnos. Y desde allá, y desde London, empiezan a tirar, nos tiraban bengalas al aire. Te hablo, onda 6 de la tarde, ya era de noche acá, 6 de la tarde. Y este monte, cuando nosotros hacemos 1 kilómetro, le pusieron toda la artillería. O sea que si nos replegábamos 1 hora después, de nosotros acá no hubiese quedado nadie. Si nos metieron 6.000 proyectiles de artillería esa noche. 6.000. Porque ganando ese monte y ganando el de enfrente, la guerra estaba terminada. Acá enfrente estaba el BIN 5, que se repliega 2 o 3 horas después que nosotros. Y ahí ya los ingleses toman Tumbledon, toman Sapperhill, donde está mi pozo, toman Wheeler Ridge y se terminó la guerra. Esto es una cocina de campaña, lo que queda es una cocina de campaña. Esto debe ser parte del guardabarro, ¿viste? Seguro. Esto es el guardabarro. Una bomba, algo pasó. Está granizando, ustedes podrían llegar a transportar esto con nieve. Sí, acá nieve, sí, acá nevado, granizaba. Este es el clima que te contaba que faltaba que ustedes conozcan. Este granizo que te lastima en la cara. Y sale el sol, graniza, llueve, y ustedes lo están sintiendo, duele cuando te pega la cara. Pero bueno. Qué ranchada que se armó, ¿eh? Estas son las viejas merengadas. Las pituzas, claro. No me convencía mucho la idea de los 7 días. ¿Viste? 7 días pensé va a ser mucho, va a ser mucho. Y no, te juro me quedaría más. Pero pensé que era mucho. Ya están comiendo y no me esperaron. Que me podía hacer mal. Mirá, otra. ¿Quién no habría así? Al medio. Para comérselo de adentro. Uno de los mejores mates que tomé en mi vida. Así lo de vuelta. No, es cierto. Espectacular.
Lamentablemente. Yo soy bicho de ciudad, el esfuerzo que estoy haciendo es terrible. Me cuesta todo. Esta semana tomaste mate a la tarde, a la noche, a la mañana. Maricón, me gusta la ciudad. Un chico rubio, pelo cortito. Acá. Estaba conmigo. Y tenía su cara de inglés. Y hablaba inglés perfecto. Y los oficiales del ejército que estaban acobachados en los comedores, lo hacían vestir de particular y que vaya al supermercado a comprarle whisky. Acá cayó una bomba. Cayó una bomba y rompió. Acá cayó una bomba de mini. Parte de romper. Cayó una bomba de mini, fíjate que habrá agarrado la munición de estos cañones. Claro. ¿Esto era un cañón? Este es un cañón de 105. La pala tiene pegado. Mirá la bomba. Mirá acá las municiones. ¿Por qué siempre que se habla de Malvinas se habla de Monte London? Fue el combate más sangriento. Y los ingleses tuvieron una inmensa cantidad de bajas acá. ¿Y cuántos pibes argentinos los retuvieron? ¿Sabemos números? Sí, tengo entendido que era una compañía, porque era la compañía B. La compañía son más o menos 300 soldados. Le dieron una resistencia infernal, donde acá se peleó trinchera por trinchera. Me parece que el Regimiento 7 tuvo algo de 40 y pico de bajas. ¿Sabes qué? La punta de la bomba, la que pega y explota. Mirá lo que quedó la caramañola. Mirá. Pomo dentífrico. Mirá la diferencia. Eran dos palas distintas. Esta pala venía con un palo y esta era rebatible, venía con dos partes. Se rebatía, iban al correaje. Esta era la nueva, la pala nueva que había por ahí. La chimenea, la tapa de lo que le mostramos. ¿Se dan cuenta? Acá está la rejilla. Esta es la chimenea que le falta a la otra. Te das una parte de una MAG, una 762, una ametralladora automática a gases. Se ve que el soldado que estaba acá cubría todo este sector, porque los ingleses vinieron tanto de ahí como de acá. Eso es el río Murrell, se llama. Ellos lo cruzaron el río. Cómo cambia en 10 minutos, ¿eh? ¿Viste? El solcito reparador, ¿viste? Ahora Placentero. nadie te puede decir que lo que es Malvinas. Mami. ¿Eh? No, a mí si me hubiera tocado vivir el conflicto, si no me mataban, enloquecía, no tengo duda. ¿Quiénes son? Los que sonaban estos nombres que vemos acá son caídos ingleses. Sí, caídos ingleses. Vincent Blaine, que eran todos paracaidistas. Va contando metro a metro cómo es la operación. Y después él empieza a contar cuando empieza a caminar al mediodía y se va enterando de los compañeros que se le murieron. Y siempre imaginé cómo sería la historia, o qué lugar. Y ahora, bueno, estoy frente a ese famoso Murdoch y allá de Stewart. Esos son nombres que los Que te suenan familiares del libro. Exactamente, sí. Exactamente. Además, están las fotos en el libro de estos dos soldados. Y después nombra cuando
los empiezan a levantar los cuerpos y él mismo se va impresionando cuando va viendo sus compañeros. Y a nosotros nos decían que era nuestra artillería que estaba probando, que estaba calibrando. Si pudieras ver ahora el que te mintió, ¿qué le dirías? Supongo que todavía vive. Creo que no le diría nada. Es una época pasada, le diga lo que le diga o le haga lo que le haga. No nos voy a volver atrás. ¿Y a tu mujer, hasta ahora del viaje, qué le dirías? La pudieras ver. A mi señora, sí. Primero agradecerle el haberme apoyado para que venga. La estoy extrañando mucho. Es una vida media solitaria acá, muy tranquila, demasiado. ¿Cómo te imaginas el reencuentro? Bien, conociéndola, con muchas lágrimas seguro. Y ayer hablamos por teléfono y ya estaba con sus lágrimas. Y no estaba resfriada. Me está esperando. Me está esperando. Qué diferente al clima de Belgrano. Te pega a la cara, te muero. Si se te jodió la filmación, hacer una foto, volvemos mañana. Dale. Good evening. Buenas noches. Which amongst you speaks English? Hi. You do. Good. Hello, my name is Mariano. We are a group of parliamentary workers. And are any of you veterans of this? Service, Ricardo. And Jorge. Jorge is? Jorge. And you're Jorge? And you were here in 1982? My colleagues here are all fellow soldiers from the Welsh Guards in 1982. Eran todos soldados de la Guardia Escocesa en 1982. One half of my battalion, well, we all landed at San Carlos. He was at Summerhill at the same time. You were. That is absolutely fascinating because at least 2 or 3 of my colleagues were standing on the summit of Sapper Hill on the 14th of June. He was on a little boat on the conflict and estuviste en un pequeño bote durante todo el conflicto. En Fairland. Daniel, a soldier at Puerto Argentino. And Roberto Prospero, he's the leader of the parliamentary workers. And how many of you are members of parliament? Everyone. Everyone? Everyone. What, including the soldiers? Yes, of course. The soldiers are now parliamentarians? Yes. Well, that is absolutely fascinating and extraordinary because I personally left the British military in the years following the conflict and I became a diplomat. Celebro este encuentro, hará que nuestros gobiernos puedan reanudar el diálogo y puedan tener este gesto de civilización que tenemos tenido. We can sit down with you and talk very happily. And in 1982, where are you in the Iceland? Land at San Carlos. First San Carlos. Primero estuvo en San Carlos. Then Fitzroy. Después en Fitzroy. And then up to Sapper Hill. Y después up to Sapper Hill. Like como Ricardo. Tenía 20 años en 1982. And you? 26, 27. 26, 27. And you? And I was 31. 31. ¿Qué edad tenías en 1982? 19? 20? 20? 19. We left England on the 12th of May on that wonderful ship, the Queen Elizabeth II. Reina Elizabeth II. We sailed to the island of South Georgia. Llegaron a una de las Georgias en ese crucero. We were very frightened about your exocets. I know one of you is a technician, expert technician.
Estaban muy preocupados por los Exocet. We knew very well that you had 4 submarines. Sabía muy bien que Argentina tenía 4 submarinos. Fortunately, 2 of them were very old. Afortunadamente 2 de ellos eran muy viejos. But the British Navy never knew where your other 2 submarines were because they were very quiet, modern, and unfortunately made by our friends the Germans. Pero nunca pudieron saber dónde estaban los otros 2 submarinos. Un dolor particular que hay en la Argentina es el hundimiento del crucero Belgrano, que estaba fuera de la zona de exclusión, en dirección al continente. Particularmente considero que ha sido un crimen de guerra. Let me just say this, that we were soldiers, we were not politicians. Okay. Ellos son soldados, no son políticos. We, as loyal citizens of Her Majesty, were following orders and trying to do our duty. Ellos, como soldados de Su Majestad, siguieron órdenes. As soldiers, como soldados, the tragedy of the Belgrano, it was a tragedy. La tragedia del Belgrano, que fue una tragedia, you will understand was well beyond our understanding and certainly not our responsibility. ¿Qué vinieron a buscar ellos 4 acá a la isla? We're looking for peace. We're looking for understanding. Buscan entender. We remember friendship and we look for friendship. Recordar a los amigos y buscar a sus amigos que quedaron en las islas. There is a memorial at Fitzroy. Hay un cementerio memorial en Fitzroy. And on that are 40 names of men whom we all knew. Y hay 40 nombres que ellos conocían personalmente. At the end of the fighting, I personally had to write 34 letters to families to tell them that their sons, husbands, lovers were not coming home. Al final de la guerra, él personalmente tuvo que escribir 32 cartas a las familias, a las esposas y a las novias, dando la noticia de la muerte de sus compañeros. I personally believe that if only both sides and all parties who are interested can sit down to talk, anything is possible. Él piensa que si las partes interesadas se pueden sentar a hablar, todo es posible de solución. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con la posición de que el diálogo es la única forma de solucionar este conflicto. Siempre y cuando figure en la agenda el tema de la soberanía. Sabía y estaba seguro que íbamos a congeniar con el grupo como terminamos congeniando, con 12 compañeros que veníamos a Malvinas. En realidad éramos 7 que veníamos a acompañar a 5 compañeros de combatientes que habían estado acá. Y realmente creo que de los 12 hicimos uno. Nosotros nos reímos y nos pusimos los 12 del patíbulo. Y si estrechamos vínculos muy fuertes, cuando uno estrecha vínculos muy fuertes, cosa que no se olvida más. Dale el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Hoy el prohibido de rotas cadenas, ven el trono a la noble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud.
que supimos conseguir, coronado de gloria y vamos. Oh, juremos con gloria a morir, oh, juremos con gloria a morir, oh, juremos con gloria a morir. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Vamos, carajo! ¡Argentina! 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 ¡Hijo de puta!